Hola, ¿qué tal amigos? En este vídeo vamos a aprender a instalar nuestra aplicación hecha con AppCheat en nuestro PC y trabajar con ella como si fuera cualquier otro programa que tenemos instalado en nuestro ordenador. Como ven, he creado esta aplicación con AppCheat, que además está muy interesante porque nos permite generar algunas acciones de nuestro servicio Google desde este panel de herramientas que tengo aquí. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es crear un nuevo WhatsApp de un número que no tengamos a priori, que no lo tengamos como contacto. Entonces, si yo pongo aquí este número, que es el mío en principio, para probar, y le doy a guardar, pues me va a conectar con el WhatsApp y me va a mandar un WhatsApp a ese número que le he puesto en la acción. Otra de las acciones que podemos hacer desde esta aplicación sería pues crear un nuevo Meet desde aquí que nos conecte directamente y nos genera una nueva reunión por Meet y podríamos directamente crearla desde nuestra aplicación. Fíjense que podemos hacer multitud de cosas relacionadas con los servicios que nos ofrece Google. Por ejemplo, crear una nueva hoja de cálculo que nos iría a la hoja de cálculo de Google Sheet y nos crearía una hoja de cálculo nueva. Podríamos crear un nuevo documento de Google Docs, un nuevo correo de Gmail. Fíjense, cuando pinchamos en la acción, directamente nos abre el editor de Google de Gmail para que podamos escribir nuestro correo electrónico. Otro también podemos hacer es un nuevo evento en el Google Calendar, una nueva traducción y sigo incorporando diferentes servicios de Google para poderlos hacer directamente desde estos iconos de nuestra aplicación de servicios de Google y de servicios de nuestra empresa. Aparte de estas acciones que tenemos aquí, podemos utilizar el WhatsApp desde aquí, es decir, si pinchamos aquí nos iría directamente a nuestro WhatsApp. Entiéndase que el WhatsApp lo tenemos instalado en nuestro ordenador o nos va al WhatsApp web. También podemos ir directamente a Google Docs, que es donde están todos nuestros documentos de Google, ¿vale? Podemos ir al Google Calendar, que en este caso nos iría directamente al Google Calendar, pero también tenemos aquí la posibilidad de conectar directamente con el calendario. Si damos a nuevo evento, pues nos iría también a crear un nuevo evento, pero aquí también podemos crear directamente, o sea, conectar directamente con el calendario. También tenemos la posibilidad de ir directamente a Gmail, a los correos, a Google Sheets, a Google Drive, a Maps, a Gemini, a Forms y también podríamos seguir poniendo aquí diferentes servicios. Y luego, aparte de todo esto, tenemos otra parte de lo que es la aplicación que se llama, está aquí, es Visor. Y el visor lo que nos permite es importar los movimientos del banco como un CSV y se nos colocan aquí en la vista pendiente de categorizar, de forma que podemos pues generar una factura o podemos directamente pues conciliar con una factura hecha anteriormente y que la hemos cobrado, ¿vale? También podemos categorizar como gasto y añadir el fichero en PDF en el registro, el fichero de proveedores. Vale, hay que tener en cuenta que como el año que viene vamos a empezar con la normativa del Verifactu, lo que voy a hacer yo, lo que tengo pensado es conectar esta aplicación y como en este caso tendríamos que generar las facturas con un software homologado por la agencia tributaria, lo que tendríamos que hacer es pues ya el tema de la facturación dejarlo en una aplicación que conecte con el mismo Verifactu y de esta forma pues podríamos hacer como prefacturas y pasarlas por una API a la aplicación que puede ser Holded o puede ser otra aplicación y así ya la tendríamos en el formato válido que hay que mandar a la agencia tributaria. Lo podríamos generar como prefacturas o albaranes o algún documento anterior a la factura para que todo sea de la forma más legal y luego ya pues lo pasaríamos a la aplicación por medio de la API
y ya en la aplicación pues se presentaría toda la facturación de forma correcta y adaptada a la ley, y eso es lo que tengo pensado pues en su momento cuando ya se ponga este tema se implante del todo. Bueno, aparte de esto tenemos una separación de ingresos y gastos, y luego tenemos también un dashboard donde podemos poner una fecha, nos va a devolver las entradas que haya en esa fecha. Tenemos para generar un listado de ingresos y un listado de gastos a nivel de Excel, ¿vale? Y luego también aquí tendríamos los ingresos y los gastos. Bueno, pero ¿cómo podemos hacer que esta aplicación, que la estamos ejecutando desde el editor de AppSheet y está ahora mismo en una pestaña, pero del navegador, cómo podemos hacer que esta pestaña se cree como un programa ejecutable o un programa en nuestro escritorio? Pues es muy fácil, simplemente nos vamos aquí a los tres puntitos de Google Chrome, buscamos este menú que dice enviar, guardar y compartir, y en este caso, como yo ya la tengo puesta, pues me saldría abrir en My Google. Pero por ejemplo, si yo cojo, pues me voy a ir a appcheat.com, appcheat.es, perdón, que es mi página web, que por cierto aquí pueden ver todos los cursos online gratuitos que tengo. Y en estos cursos online, que están aquí en esta pestaña, cursos online, es donde vamos a colgar el vídeo como un curso, y en este vídeo de esta página voy a poner la descarga de la plantilla, ¿vale? Simplemente cuando le demos a comprar curso, en este caso será el curso del vídeo que voy a subir ahora. Cuando le demos a comprar el curso, pues que el curso, el precio es cero, pues cuando compremos el curso le damos a proceder al pago, que realizar el pedido, y una vez que vayamos a mis cursos, y en mis cursos vamos a poder meternos en el curso que yo les voy a poner, y entonces aquí en la descripción del vídeo que voy a subir ahora, que estará en esta página, es donde le voy a poner la descarga de la plantilla, ¿vale? Entiendan que quiero que la gente vea mis cursos online, que son gratis, para ver si la gente aprende AppSheet. Entonces, si yo me voy aquí a appsheet.es, ¿vale? Y esto es una página web, pero si yo la quisiera hacer lo mismo que la aplicación aquella, simplemente enviar, guardar y compartir, y le decimos instalar página como aplicación, le decimos instalar, y entonces ya a partir de ese momento pues ya se nos quedaría como como un programa. Esto sería una página web que se quedaría como un programa, pero en este caso la aplicación pues no sería una página web, sino sería nuestra aplicación, que la podríamos utilizar y acceder a todas nuestras herramientas. Y nada más, muchas gracias, y les recuerdo que en appcheat.es tienen todos los cursos online.